Feliz sábado. Estoy muy contento de poder estar compartiendo con ustedes en esta mañana lo que a mí me llena de alegría, lo que Dios hace en mi vida y los milagros que obra en la vida de otros. Veo muchas caras conocidas, otras no tanto, otros que se me han comunicado vía redes sociales que iban a estar aquí. Hace un mes mi mujer me dijo, te toca predicar justo el 31 de marzo, el fin de semana extra largo. Yo creo que vamos a ser muy poquitos. Bueno, creo que nos equivocamos. No veo que haya más lugar para los que están sin sentarse. Arriba veo que hay algunos lugares más, ¿sí? Hay algunos lugares arriba, así que y están trayendo unas sillas más. Si tengo que nombrar a cada uno, exactamente a cada uno, estaríamos bastantes minutos, pero puedo decirles que hay gente de Rosario, de Misiones, vecinos de Escobar, de Córdoba, de Florida, de Capital, de Flores, de La Boca, de Capital, de Lanús, bueno, y creo que después vinieron incluso más amigos por primera vez. Los quiero mucho, realmente los quiero mucho. Quiero a mis hermanos de la iglesia y a los amigos que han venido y a los que no conozco, les daría un fuerte abrazo. Hace más o menos 2 años que estamos viniendo a esta iglesia con Andrea, Yael, Sofía y Lilian, mi familia, mis hijos. No sabíamos que íbamos a tener mellizos, vivíamos en Capital, Andrea, Yael y yo, así que cualquier departamentito quedaba bien. Y el dolor de panza no era un dolor de panza, eran mellizos, con un EVA-test negativo incluso, así que increíble. Así que no nos quedó otra que poder de mudarnos y nos mudamos para estos lados. Igual vivimos a 45 minutos de acá, pero saber a qué iglesia deberíamos ir o a qué iglesia nos quedaba más cerca no fue fácil. Oramos a Dios para que nos ayude a ver cuál era la iglesia donde teníamos que ir y esta no era la más próxima. Fuimos a una, a otra. Pero ustedes tenían algo en esta iglesia que prácticamente nos obligó a quedarnos acá. ¿Qué será? Ustedes tenían algo que nos obligó casi prácticamente a quedarnos acá. Un piano vacío. Un hermoso piano vacío. Como no me quedaba otra. Y encima alguien se enteró que yo tocaba el piano en la iglesia de Palermo. Bueno, Andrea, nos teníamos que quedar acá. No es la iglesia más lejos donde vivimos, pero nos obligaron, entre comillas, a quedarnos acá. Y por eso creo que Dios nos trajo hasta aquí. Pero no era todo color de rosa, no era mi vocación de decir, oh, no, hay un piano vacío, quiero ir a tocar el piano. El piano no es mi instrumento preferido. Para sorpresa de algunos, yo soy organista de órganos de tubos o de iglesia, y ese es mi instrumento preferido. Pero me pasó algo que hizo tocar fuertemente las fibras de mi corazón para que poder dar este don al servicio de Dios. ¿Y qué es lo que me pasó? Yo estudié música desde muy chiquito. No teníamos dinero, mi familia es muy, muy humilde, pero peso que encontraba o plata que me regalaban era para destinarlo para la música. Y así estudié unos instrumentos de los 6, 7 años, pero no era fácil. O sea, pero donde agarraba un poco de plata, hasta cuidando coches, iba para la música. Y así pasó hasta los 16, 17 años que después me fui a estudiar medicina y siempre intenté colaborar con la música en la iglesia, de la forma que sea. Es un don que Dios creo que me había dado y
iba para el servicio de él. Pero pasó lo siguiente, por circunstancias de la vida, no sé exactamente cuáles, pero cuando vine para Capital, quizás el trabajo, quizás la falta de tiempo, quizás mal dormido o quizás la falta de espiritualidad, muy probablemente, se fue apagando eso de querer dar un don a Jesús. Iba a la iglesia siempre, todos los sábados, y era un fantasma. Creo que era un fantasma. Tanto así que las hermanas de adelante, que ustedes ven que cuando uno entra lo saludan, así, a mí siempre me decían, bienvenido, ¿de dónde viene? De acá, de 2 cuadras. Otros, bienvenido, ¿de dónde viene? Pase por aquí. O sea, eran realmente 7 años estuve yendo a la iglesia, sentándome, acomodándome en mi banquito, pero era un 0 a la izquierda. Durante 7, 8 años había dejado de tocar música, no solamente para Jesús, sino directamente había dejado, y me había quedado cómodo en el banco, viendo a veces que la situación hacía que alguien tendría que tocar el piano. O sea, había 14 pianistas, pero siempre falta el pianista. Y estaba el organista y faltaba el piano, y yo sentadito ahí, no me daba ni molestia. Hasta que por cuestiones laborales tuve que ir al estado de Illinois, en Chicago, Estados Unidos, y me levanté un sábado de la mañana, hacía 12 grados bajo cero, y digo, bueno, ¿qué hago? Estoy lejos, me quedo un ratito más durmiendo o me voy a la iglesia. 12 grados bajo cero. Bueno, voy a la iglesia. Cuando llego a la iglesia, alguien escucho que dice, hoy predica un yugoslavo, que encima no se entiende bien lo que habla. Imagínense, en un país de habla extranjera, por más que uno hable inglés o sepa inglés, predica otro en otra lengua extranjera y más o menos en inglés. Ya dije, bueno, seguramente voy a hacerlo de todos los sábados, me voy a acomodar en el banquito, si entiendo o no entiendo. Pero de pronto empecé a captar, y el predicador empezó a captar mi atención, y empecé a entenderle absolutamente todo, entre yugoslavo e inglés. Yo jamás había escuchado hablar yugoslavo, una mezcla era. Y el pastor habló de dones. El pastor es un capellán de un sanatorio, donde contó la historia de una niña de 12 años que siempre quiso aprender a tocar piano para poder darle su don a Jesús. Y estudió piano, solamente con ese fin. A los 12 años empezó a tocar un poco en la iglesia, con la paciencia de los hermanos, ella acompañaba también la música, pero un accidente fatal hizo que perdiera sus 2 manos. Sus 2 manos, 12 años. Y el pastor en ese momento me dijo, Christine, ¿qué daría yo por tener otra vez las manos para poder tocar el piano y alabar a Jesús? Entonces él dijo, quizás estás sentado ahí, y quizás estoy hablando para alguien que está sentado muy cómodo, con un don que lo ha enterrado. Todavía me emociona cuando recuerdo eso. El pastor hizo un llamado y era de pie, pero yo caí de rodillas y prometí que nunca más iba a dejar de tocar el piano. Perdón. Así que la semana siguiente volví a la iglesia. Bienvenido, ¿de dónde viene? De acá a 2 cuadras. Siéntese. Y faltaba el piano. Y estaba el órgano. Y yo me paré. Caminé en la iglesia de Palermo, me senté en el piano y la gente me miraba como si usted está loco. Y dije entre mí, yo le había contado a mi papá esto. Y dije entre mí, ¿qué va a pasar ahora? Hace 8 o 10 años que no toco esto.
Mi papá me había leído Lucas 18:27, que dice, y les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Me senté y hice una oración. Y salió, el himno salió. Y dije, bueno, pero la semana voy a practicar bien para que salga mejor. Para practicar. Y no tenía tiempo para practicar. Y desde ese momento hasta hoy día no tengo tiempo para practicar y nunca pude practicar. Simplemente a veces llego cansado o casi dormido y la otra vez llegué sin cambiarme con la ropa de quirófano. Simplemente antes de empezar a tocar le pido a Dios, Dios, bendice mis manos, manéjala con tus ángeles para que esta alabanza sea para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús, amén. Y sale. La macana de esto es que a veces quiero tocar lo que toqué en mi casa para sorprender a mi mamá o a mi papá y no sale. No sale. O sea, simplemente no sale. O sea, tiene que salir acá. Hoy le pregunté a mi mujer, ¿no quedaría mal si yo me arrimo al piano a tocar el himno? Y no sé si está bien, dice, pero yo no encontré, Andrea, algo que contradiga que puedo tocar el himno. Así que si ustedes me permiten, al final yo quisiera tocar el himno. Si tenés un don, y yo sé que en esta iglesia hay muchos que tienen dones, y dones musicales, no dudes un instante, no dudes un segundo, no dejes pasar el tiempo, no entierres tu don, ¿sí? Y no importa si sale más o menos, si la guitarra no está bien, si estás tocando muy suave, muy fuerte o no tan como quisieras, Dios te va a ayudar para que salga cada vez mejor para la honra y gloria de Él. Abramos nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 2, versículos de 1 al 12. Voy a hablar de uno de los médicos más importantes de la historia del mundo. Todos saben, los que me conocen, que admiro profundamente al doctor René Favaloro. Pero no es mi modelo. Mi modelo es este médico que hizo más cosas que aún no vi ningún médico en toda la historia del universo hacer esta sanación. Marcos 2, del 1 al 12. Entró Jesús otra vez a Capernaum. Después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo en donde estaba, y haciendo una abertura en el techo, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: y a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Nunca hemos visto tal cosa. Nico, si me podés poner una imagen. Yo quiero que pensemos un poco en el contexto de esta historia.
Esto sucedía en Palestina, en el estado de Galilea, más precisamente en Capernaum, una ciudad muy chiquita situada cerca del mar de Galilea, donde vivían unos 1.500 habitantes. Como era chiquita la ciudad y había dinero porque podían cruzar el mar de Galilea y hacer negocios, tenían dinero para hacer casas espaciosas y bien hechas, fuertes. Creo que ustedes estarán viendo allí, me voy a acercar con el micrófono un segundo. La rodilla no me permite mucho, pero ustedes están viendo ahí una imagen de Capernaum. Sí, una imagen de Capernaum, ¿cómo habrá sido en esa época? ¿Ven los techos ahí? Es un tipo terrazas, ¿sí? Pero eran fuertes los techos, no eran que eran pajas nada más, había troncos, había barro, había pajas, incluso dicen que había hasta yeso, porque era una ciudad donde había para construir, y había unas escalinatas muchas veces a los costados, y uno podía cruzarse de techo en techo si quisiera, y en ese lugar, ¿sí?, puede ser que haya sido la casa de Pedro. Pasemos a la siguiente imagen, cómo está la casa de Pedro ahora. Bueno, ahí, eso que ustedes ven ahí como una nave, eso es lo que es ahora la casa de Pedro. Siguiente imagen. Han puesto arriba de la casa como algo para mirar hacia abajo, y hacia abajo, si uno ve dónde podría haber estado Jesús predicando. Siguiente. Eso es Galilea, eso es Capernaum, ¿sí? Ahí a orillas de donde Jesús buscó a sus discípulos, pescadores. Y volvamos a la primera imagen. Bien, tengamos esta imagen en nuestra mente. Gracias, ya lo podemos subir. Imagínense que ahí estaba Jesús predicando, lleno de gente, no entraba una persona más, ni siquiera como acá, como en los pasillos. Y Jesús había venido de Galilea de hacer otros milagros. Ya había hecho un milagro a un leproso. La gente se agolpaba porque querían ver quién era este que hacía milagros. Y llegan 4 amigos. 4 amigos de fierro, diría yo, que vienen a traer un paralítico. En esa época ser paralítico, creo que en ninguna época ser paralítico es una situación fácil. Pero ahora, por algunas leyes que se han hecho, ahora en supermercados, aeropuertos, hay una disponibilidad para gente discapacitada, tanto carritos electrónicos o ascensores, y siempre el paciente tiene esa esperanza de que la ciencia avance para poder caminar, y algunos lo han logrado, pero en ese momento ser paralítico era casi la muerte. Primero que no había medios para poder moverse, no había medios para poder entretenerse, no tenían YouTube, no había televisión, no había Facebook, y no había ninguna esperanza que la ciencia llegue a ese entonces para que un paralítico pueda caminar. No solamente eso, sino que en esa época la enfermedad se la consideraba en la medicina, no solamente en la época de la cristiandad, sino en la medicina, como causa directa de haber pecado. Se creía que si tenías una gripe, bueno, porque pecaste, hiciste algo malo. Si tenías fiebre, si tenías esto, y eso incluso lo dice la Biblia. Hay Juan 9.2, a ver si buscamos Juan 9.2. Hay evidencia que esto era así, que se creía esto. Incluso los discípulos le preguntaron al rabí diciendo, cuando vieron un enfermo, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? O sea, estaba diciendo a alguien que nació ciego, ¿quién habrá pecado, este o fue sus padres?
O sea, había una creencia de que la enfermedad era causa directa de que uno haya pecado. Entonces, como esa era la causa directa, si no se sanaba solo, es porque no era perdonado por el pecado. Entonces, imagínense, si uno tiene parálisis, si uno tiene ceguera de nacimiento, bueno, ya era socialmente, en esa época, estaba condenado a estar aislado socialmente, porque no se creía que la enfermedad era por otra causa. Pero hubo 4 amigos de fierro, que no eran los primos ni la familia, que a pesar de todos los obstáculos que vieron adelante, cargaron al paralítico e hicieron un agujero en el techo. Yo no sé qué pasaría si ahora acá, al no poder entrar alguien, haga un agujero en la pared y me diga, un segundito, ¿me puede ver a este paciente? Yo sé que no está de guardia, doctor, pero ¿me puede ver este paciente? Yo quiero mucho a mis pacientes. Pero si rompieron la pared para entrar, quizás le diría amablemente, ¿podemos hablar después? Algunos diáconos pueden acercarse. Bueno, Jesús no. No sé, esa humildad que tenía y ese gran médico que era, mientras más grande parece que encontramos a Jesús, más humilde era. Y se acercó al paralítico. Versículo 5 del capítulo 2 de Marcos dice: al ver Jesús la fe de ellos. Al ver Jesús la fe de ellos. ¿De quién? ¿De los que estaban sentados escuchando? A ver Jesús la fe de quién? De los amigos. Incluso del paralítico seguramente, pero al ver Jesús la fe de ellos, le rompieron el techo para entrar, ¿sí? Era una fe importante. O sea, a veces escucho gente que dice, la fe mueve montañas, y me quedo comiendo pochoclo. Sí, pero la fe mueve montañas. Sí, pero seguramente tenés que levantarte y empujarla. Y seguramente se va a mover, ¿eh? Si tenés fe, seguramente. La fe sin acción es un palabrerío. Estos tenían fe, y cuando una persona tiene fe, y tiene mucha fe, la fe le hace hacer cosas poco convencionales, poco ortodoxas. O sea, no entró como se esperaba que iba a entrar. Rompieron el techo. Habíamos dicho que era la casa de quién. De Pedro, probablemente, ¿no? ¿Cómo es el carácter de Pedro? Uno es medio loco, era medio bravo. Yo creo que si Pedro hubiese jugado al tenis, saca y va a la red para rematar, de entrada. O sea, si yo hubiese jugado al tenis con Pedro, seguro que eso me hacía. No sé qué habrá pensado Pedro cuando ve que le rompen el techo para bajar un paralítico. No sabemos la historia. Pero la fe le hace hacer a uno cosas poco convencionales. Y al ver Jesús la fe de ellos, era un 31 de agosto del año 2012, un viernes 31 de agosto del año 2012. Estábamos terminando de operar un paciente en quirófano, cuando termino de lavarme las manos y escucho un bochinche en el quirófano 1, desesperante. Me llamó la atención que era tan desesperante. Cuando va algo muchísimo tan grande, quizás no es un viejito que se infartó. Obviamente, todo el mundo está desesperado, pero había bochinche muy grande. Cuando voy llegando al quirófano 1, era un paciente, me acuerdo se llamaba Santiago, que llego y bueno, estaban los monitores colocados, 20 y pico de años, 24, 25 años. Había recibido cuchilladas, no sabía qué le había pasado, pero sí veía los rastros de los cuchillos, muerto. O sea, sin pulso, sin actividad eléctrica. ¿Y qué le pasó? No sé, lo trajeron a la ambulancia. Y no sé si escuché mal o bien, dijo una ascensorista, parece que era alérgico a la penicilina. Bueno, pero todas estas cuchilladas
no era por la penicilina. Pero ¿cómo sabes que es alérgico a la penicilina? No, porque cuando entró, como dijo algo así. Ah, pero se murió ahora. Pero abrámoslo, o sea, intentemos. Abrimos y llegamos al corazón donde no había actividad eléctrica. Estaba parado el corazón. Ustedes han escuchado el caso tan popularmente conocido con el paciente que recibió los 2 agujeros en los ventrículos y en los pulmones, pero el corazón fibrilaba, aunque sea un poco. Ahí era más difícil hacer la técnica quirúrgica, pero esto estaba sin moverse. Y empezamos a masajearlo. Siempre uno intenta agarrar el corazón y apretarlo. Y ahí se veía el orificio donde habían sido acuchillados. Se intentó dar un punto y de pronto el corazón empieza a moverse. Seguimos un poco más y empieza a moverse y a tener actividad. Y había sufrido una coronaria ahí también. Y el paciente empezó de a poquito a salir y a poquito a salir con una condición grave. Imagínense que estábamos mucho tiempo, estuvo. Y estábamos contentos que venga saliendo, pero también pensábamos cómo estará la situación cerebral si este paciente llegara a sobrevivir. Pasó a terapia intensiva y en cuidados intensivos se jugaba la vida. Todos los días era ver si había fallecido o no el paciente Santiago. Pero lo que más me llamaba la atención de esa situación es que cada vez que pasaba por terapia intensiva había 3 muchachos, estaba la familia y todos, sus hermanos, su mamá, y amigos, pero había 3 ahí juntos que estaban todo el tiempo afuera de terapia intensiva. Pasé, estaban afuera, seguían afuera. Terapia intensiva uno no puede entrar a ver cómo está su familiar, porque es una terapia cerrada y hay horarios, muy poco tiempo. En un momento había pasado ya unos días y seguían ahí. Digo, muchachos, mire, una cosita les quiero decir. O sea, no pueden entrar a verlo. O sea, vayan a sus casas, báñense. Cualquier cosa que suceda, o bueno o malo, seguramente lo van a saber o en el parte médico, o si pasa algo malo lo van a llamar por celular, dejen sus números de teléfono. Ok, bueno, está bien, muchas gracias, doctor, muchas gracias. Paso otra vez y seguían ahí. No me escuchan, estoy diciendo que por más que estén ahí afuera. Pasó una semana, la situación de Santiago estaba un poco más estable y seguían ahí. Y digo, bueno, a ver, muchachos, era un viernes, vengan a la oficina, vamos a charlar. Y me acuerdo que le leí Marcos 2. Le dije, al ver Jesús la fe de ellos, ¿la fe de quién? De los amigos, dijeron. Al ver Jesús la fe de ustedes, Santiago no puede pedir por él, pero al ver Jesús la fe de ustedes, esperemos que a lo mejor Dios sobre un milagro. Y si el milagro no es de vida, que Dios nos permite, nos dé consuelo en el corazón para poder aceptar el fallecimiento de nuestro amigo. ¿Les parece que oremos? Y oramos. Y adivinen qué pasó. Guarda, no todo a veces es color de rosa, pero adivinen qué pasó. Me llamó la atención también cuando no lo encontraba. Voy a pedir a Santiago, si podés ponerte de pie, Santiago. Y él es Santiago, ¿sí? Él es Santiago. Yo le voy a pedir al que esté al lado de él que le dé un abrazo por mí, porque no lo pude saludar. Santiago viene con su familia. Santiago viene a agradecerle a Dios. Está su mamá, creo, está su mamá también. Está su mamá también, Ángeles y sus amigos. Y ellos vienen de gratitud a agradecer a Dios por el milagro de la vida. Para mí es esto no es para un Ateneo médico. A veces mis propios colegas me dicen, bueno, llévalo al Ateneo y ahí lo discutimos, llévalo al Congreso y ahí lo hablamos. Esto es para honra y gloria de Dios. O sea, no está algo en mis manos. O sea, está más allá. Lo que es imposible para los hombres, lo que es imposible para el cirujano, no es imposible para Dios. No es imposible para Dios.
No sé exactamente qué había pasado, Santiago. Te confieso que no averigüé, no me interesaba saber qué es lo que había sucedido, pero me dijiste el otro día que la nueva vida que tenés, hay un cambio en tu vida, hay un cambio espiritual, hay un cambio en tu familia, veo con tus hijos, con tu familia unida, y bueno, y estoy muy contento por eso. Dios los bendiga a ustedes y que puedan seguir firmes en la fe. Eso me llamó mucho la atención. Pero sigamos con el versículo 5, que Jesús le dijo, a ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Hijo, tus pecados te son perdonados. Hijo. O sea, encima que entraron de una forma no muy protocolar, Jesús se acerca y le dice: hijo. El más grande de los médicos del mundo y de la historia se acerca al paciente y le dice: hijo. Y a veces en la profesión médica no estamos acostumbrados a tratarlos así, ni siquiera por el nombre. O sea, ni hijo ni hablar, pero ni siquiera por el nombre. ¿Cómo anda el de la pancreatitis? ¿Cuál? ¿El de la necrosis o el del quiste? No, el de la necrosis. Ese está bravo, doctor. O sea, ¿y el de la úlcera? ¿De la izquierda o de la derecha? El de la derecha. Ese está bravo. ¿Sí? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. ¿Pero cómo era? ¿No? Creo que Pérez el apellido. ¿Y el nombre? No, ni idea. ¿No? O sea, en eso, no digo que todos los médicos sean así, pero en eso es muy común. Y encontramos un flor de médico, el más importante, llamándolo hijo. Hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí Jesús ve dos condiciones del paralítico. Una condición más urgente que la otra. El paralítico se sentía realmente que su condición era por el pecado propio de él. Si bien ya vimos que en ese contexto era la creencia, pero él sentía que era por algo que él había hecho. En ese momento, la única forma de tener perdón en los pecados, en los israelitas, era hacer ¿qué? Un sacrificio, ¿sí? Hacían un sacrificio, un corderito, una gallina, se sacrificaba y se pedía perdón. Porque no había llegado el Mesías, no podían pedir en el nombre de Jesús que murió en la cruz porque Jesús no había muerto, y la ley mesiánica decía que de esa forma uno podía llegar al perdón. Pero entonces lo que sucedía es que ni siquiera el más genuino israelita se sentía conforme con ese sacrificio. Entonces a cada rato tenía que volver a sacrificar otro corderito o algo porque no se sentía conforme. Y acá Jesús hace algo inesperado, le dice: tus pecados te son perdonados. Jesús primero atiende la urgencia. La urgencia en ese momento era asegurarse la vida eterna al paralítico, no sus piernas. Pero Jesús, por suerte, hace la obra completa y también lo restaura de la parálisis. Hijo, tus pecados te son perdonados. Es muy importante darnos cuenta cuál es la urgencia en nuestro hermano. ¿Cuál es la urgencia? Puedo estar atendiéndolo bien, puedo estar como médico curándolo bien, pero puede ser que no esté prestando atención a la urgencia. Antes de esta situación de Santiago me había pasado en el año 2009-2010 que había llegado un paciente degollado. Prácticamente nunca había visto a alguien que esté vivo y prácticamente degollado. O sea, me acuerdo que una de las arterias carótidas estaba completamente seccionada y había que apretarla para hasta subir al quirófano y operarlo. Fue una cirugía que duró, 8 horas habrá durado. El paciente había venido de una riña callejera, borrachos con otros borrachos, y directamente lo degollaron. Después de todo ese tiempo, esto pasó en el año 2009, antes de lo que les conté, el paciente se empieza a mejorar, se salva.
se salva. Yo no recuerdo ni cómo se llamaba, sinceramente, ese paciente. Me dijeron, ¿por qué no lo presentás en el caso, en el congreso? Pero pasó que al principio del año 2011, yo estaba en el SAME trabajando y nos llaman de urgencia por una pelea que hubo en San Telmo. Dos bandas se habían dado con todo, se habían acuchillado y fuimos varias ambulancias. A mí me tocó llevar a uno que prácticamente estaba muerto con muchos puntazos. Lo subimos a la ambulancia y en la ambulancia se muere. Llegamos rápido, vi el emergentólogo, me dice, ¿qué pasó? Mirá, lo vengo reanimando desde hoy, pero se perdió mucha sangre, evidentemente, y su estado de ebriedad, vomitó y creo que se broncoaspiró. Bueno, me acuerdo que cuando le abro la campera, tenía la cicatriz de la cirugía que yo mismo había hecho. Era el mismo paciente. ¿Qué es lo que había hecho? Evidentemente había hecho algo científicamente bien, pero no me había preocupado quizás por lo más importante, la vida eterna. Puede ser que el paciente después no acepte, pero yo no lo había intentado. Y entonces ahí creo que reví cuál era la situación de un cirujano. Creo que acá hay algún médico y un residente. El otro día me preguntó, ¿cuáles son las características que tengo que tener para ser el mejor cirujano cardiovascular? Un residente de segundo o tercer año. Le digo, mira, son 3 cosas. Obviamente, la primera va a ser una habilidad que tengas que conseguir con la experiencia de operar. La segunda va a ser la experiencia, habilidad de experiencia. Cuando sepas hacer un montón de cosas con tus manos, la experiencia a veces te va a decir, no todo lo que puedo hacer será lo que debo hacer. A veces no todo lo que puedo es lo que debo. Y la tercera cuestión creo que es quizás la más difícil y la que te lleva a unos poco tiempo y algunas toda una vida en la carrera médica es ¿para qué lo hago? ¿Y por qué lo hago? ¿Para qué opero? ¿Para qué atiendo a un paciente? ¿Para qué y por qué lo hago? Y a veces veo que colegas terminan y se jubilan y todavía no pueden responderse ¿para qué? ¿Para qué pasé toda mi vida hasta jubilarme haciendo esto? Puede ser que estés en tu trabajo, puede ser que estés atendiendo un kiosco, pero tenés que encontrarle el fundamento ¿para qué lo hago? No solamente en el ámbito médico, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué trabajo? ¿Para ganar plata es? Y la plata nos vamos a ir como venimos, sin dinero. Entonces, ¿para qué lo hago? Sigamos cómo termina el mensaje de hoy. Tus pecados te son perdonados. Y algunos miraban y decían, oh, qué equivocado está este hombre. Mentiras, dice. ¿Quién puede perdonar si no solo Dios? Ahí tenían razón. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Claro, pero ¿cuál era el problema? Que no sabían que el que estaba al frente era Dios. Como Jesús conocía la mente de ellos, conocía que en ese momento todos, hasta sus discípulos, creían que la causa de la enfermedad era literalmente por algo que había hecho, y si no se sanaba solito es porque no está perdonado. Entonces Jesús le dice, bueno, entonces si ahora lo sano, vas a tener que creer que yo le perdoné los pecados. ¿Qué era más fácil para Jesús? ¿Perdonarle los pecados al paralítico o sanarlo? ¿Qué les parece que es la más fácil para Jesús? ¿Perdonarle los pecados? Le perdono los pecados o sanarlo. El Espíritu de Profecía dice que para Jesús no era fácil lo primero. Era más fácil sanarlo, porque nosotros somos perdonados por medio de, estamos en Semana Santa, por medio de la cruz de Jesús. Y Jesús, hasta ese entonces, ¿qué pasaba? No había muerto. Es decir, que Jesús, para perdonar la condición del paralítico y sus pecados, tenía que morir. Y sabemos que Jesús no le fue fácil. Dice,
Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Está difícil la situación. Perdonarle al paralítico el pecado era una situación muy difícil. Sin embargo, Dios hace la restauración y también lo sana al paralítico. Para terminar, que me llama la atención que ellos no se daban cuenta que el que estaba ahí era Dios mismo. Hace poco creo que ustedes y todo Argentina y muchas partes del mundo se enteraron de algo que sucedió en una guardia de la que trabajo. El paciente Joe Wallach, norteamericano, recibió muchos puntazos, pero 2 graves que atravesaron el corazón y también los pulmones y también otras regiones. Y salió en todos lados la parte científica y la parte de lo que pasó, o sea, en todo el mundo, realmente todo el mundo. Me llamó la atención, jamás pensé que iba a pasar esa repercusión. Pero yo creo que al principio dije, bueno, como le dije una vez a Santiago, esto es para que tenés una nueva oportunidad de vivir, le dije a Joe. Después dije, esto fue tan fuerte que me tocó a mí, o sea, me sacudió. Y después cuando vi tantos mensajes y muchos de ustedes, vecinos y gente que no conozco, que por redes sociales, nos movió a muchos, espiritualmente, científicamente, políticamente, en la nivel de seguridad, con países limítrofes. O sea, fue algo que nos sacudió. Y cuando algo sacude nuestras vidas de tal forma que Jesús mismo haya sido el milagro, nada va a ser igual que antes. Nunca más nada va a ser igual que antes. Hubo mucha gente que se sintió conmovida, no tanto por la parte científica de haber operado, de haber operado un paciente que se recuperó, todo un equipo grande, sino de la espiritualidad que nos llevó. Se acercaron muchas personas a raíz de todo esto, pero una de las personas que se acercó, que está aquí presente, es la escritora, guionista Marcela Lafuente, que está acá con nosotros. No se va a parar porque está filmando, me parece. Marcela se acercó con la intención de escribir un libro acerca de todo esto sucedido, un libro que se publica ahora en unas semanas en la Rural, la Feria Internacional del Libro, y habla del sentimiento adventista, de cómo vemos nosotros la salud y cómo entendemos la enfermedad y cómo atendemos al prójimo. Algo que para mí me parecía algo normal y que creo que ustedes también. Ella dijo, no es normal. Casi cerrando tratos con una editorial internacional, que ya estaba todo dicho, la editorial le dijo, Marcela, está bárbaro tu libro, pero te voy a decir una cosa para que lo publiquen en esta editorial, sacale lo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sacáselo porque no, acá no hablamos nada de religión. Que el médico haya sido lo que fue porque él es así. Marcela, que era más fácil decir que sí, es una editorial internacional, dijo, no, esto hay que contarlo así, esto hay que hablarlo así, y yo tengo fe que va a llegar a los corazones de muchos. Marcela tenía más garra que yo. A veces nosotros mismos, ella no es adventista, a veces nosotros mismos nos da un poco de vergüenza de decir, ay, no sé qué dirá un colega mío si yo le digo, no, esto fue de Dios, yo no opero así. Bueno, Marcela no tiene pelos en la lengua para cuando decir, no, esto es así, hay un milagro. Marcela vivió muchos años fuera de Argentina, hace poco está en nuestro país, entre Alemania, Tailandia, Estados Unidos. Cuando vino, ella le pasó algo interesante. Dice que encontraba corazones, forma de corazones, en las paredes, en las calles, porque venía apesadumbrada, venía triste, no quería estar acá en Argentina, pero por cuestiones personales tenía que estar acá. Y empieza a encontrar corazones, y esos corazones le llevaban a una reflexión.
Ahora que conozco a Marcela, hemos tenido todas las entrevistas para el libro. Yo creo, Marcela, no sé si el libro lo va a comprar 1 o 100.000 personas. Pero si todo esto de la búsqueda de corazones y de escribir nuestro libro haya sido para que estés acá, a los pies de Jesús, ya se cumplió la obra. Ya se cumplió la obra. No tenemos la vida comprada. Yo le voy a pedir a Andrea que mientras vaya pasando, le pedí a Andrea que hoy cante una canción. Sorprendentemente me dijo que sí. Yo estaba más emocionado como si fuera que me dijo que sí para el casamiento. Mientras Andrea se va preparando para esta oración cantada, que yo le voy a pedir que escuchen la letra, yo quiero en esta mañana hacer un llamado para que si sentís que Dios está obrando en tu vida, que en el momento de la canción que quieras que te pongas de pie. Hubo 3 personajes que contamos. Los amigos que tenían mucha fe. Y puede ser que en tu vida hayas tenido mucha fe en algún día y hayas traído amigos a los pies de Jesús. Pero algo sucedió en tu vida que dejó de tener fe. No llevaste más a nadie a los pies de Jesús. Puede ser que te encuentres como el paralítico, donde una condición de pecado te paraliza, porque el pecado paraliza. O puede ser que te encuentres como los escribas mirando, ¿y quién es este? ¿Quién es este? No puedo reconocer que es Jesús. O puede ser que te encontres en las 3 cosas, sin fe, como el paralítico y como los escribas. Yo hoy le pido a Dios que me ayude en primer lugar y que nos ayude para que mientras escuchemos esta canción, si te sentís que no te estoy llamando yo, te está llamando Jesús para poder renovar ese pacto y pedirle que pueda pasar nuestras pruebas, que lo hagas. La canción dice: Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Aunque todos tus sueños se pierden, nunca te des por vencido y entrega tu vida a Dios. Si hoy tú te sientes pequeño, dirige tu vista a Dios. No dejes que sombras te envuelvan. Entrega tu vida a Dios. Sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Si todos tus sueños se pierden, la vida se torna hostil. O nunca te des por vencido. Entrega tus planes a Dios.
Querido Padre que estás en los cielos, estamos parados ante ti. Eres el único Dios Salvador, Redentor y Sustentador. Gracias a ti estamos vivos. Gracias a ti podemos disfrutar de estar vivos. Pero queremos encontrarnos todos juntos cuando tú vengas allá en el cielo. Tú sabes los corazones de cada uno y tú sabes los sufrimientos y las luchas que tenemos. Te pido que en esta mañana tú obres el milagro para que puedas sanar los sentimientos del corazón y también sanar a aquellas personas que están sufriendo. Bendícenos al regreso a nuestros hogares, bendice a esta familia, bendice a estos amigos. En el nombre de Jesús. Amén.